Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Vamos a, vamos a empezar con el estudio del capítulo 5. En esta ocasión nos corresponde el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a ver cómo es que debemos honrar la autoridad del Hijo de Dios. ¿Cómo deberíamos nosotros honrar la autoridad que ha sido delegada en Yeshua, que ha sido entregada por el Padre en el Hijo? Así que gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este tiempo. Vamos a tener un tiempo de oración para consagrar este estudio. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos junto a ti, Señor. Queremos pasar el tiempo a tus pies, escuchando tu enseñanza, Padre. Y Padre eterno, corrígenos, mi Dios, a través de tu palabra, que nos podemos dar cuenta de nuestro error, de nuestros pecados, Padre, para así arrepentirnos, mi Dios. Gracias porque es el tiempo, Padre, de que nos das la oportunidad de arrepentirnos y de volver a ti, de escuchar tus palabras, de hacerlas, aplicarlas a nuestra vida. Te necesitamos tanto, papito, que tenemos que tener a tu Espíritu, Señor, para que nos guíe, para que nos pueda hacer tener memoria, Señor, tener conocimiento de ti. Ayúdanos, Padre, a cada uno conforme a nuestra necesidad. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Así es. Ayúdanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Todos de alguna manera tenemos adolecemos de algo en algún momento de nuestra vida o incluso ahora. Así es de que quizás todos nos identifiquemos con el personaje con el que empieza el capítulo 5, el paralítico de Betesda. Acompáñenme en sus Biblias ahí al capítulo 5, versículo 1 del Evangelio de Juan. ¿Qué pasó con Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Estamos hablando que había mucha gente enferma y estaban esperando para ser sanados. Podemos imaginarnos estos 5 pórticos, estas 5 especies de salas que se encontraban alrededor de este estanque, y sucedía algo sobrenatural en el cual, por medio del cual la gente sanaba de sus dolencias físicas. Estamos hablando de dolencias físicas. Sin embargo, el pasaje nos va, a través de la enseñanza de Yeshua, nos va a ilustrar la relevancia de la sanidad en el espíritu que nosotros deberíamos tener. Dice el versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así es de que podemos imaginarnos esta escena. Imagínense en el momento en que el ángel descendía y quizás con su aleteo agitaba las aguas del estanque. Y bueno, yo no me puedo imaginar esto. O sea, podemos decir, imagínense, pero sinceramente es sería algo impresionante haber visto esto. O porque realmente la escritura simplemente lo detalla así, no dice que haya sido algo diferente, simplemente un ángel de vez en vez descendía. ¿Quién sabe si nada más veía que se agitaba el agua o veían al ángel
Dice literalmente, porque un ángel descendía. Sí, pero el pueblo lo veía o nada más. Cuando dice descendía, quizás deja ver la escritura que efectivamente se veía que descendía, porque no dice que aparecía o al parecer un ángel, o no, simplemente lo dice muy claramente. Un ángel descendía, o sea, bajaba de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, dice. Entonces, de cualquier forma, pues, debió haber sido algo impresionante. Pues la gente, imagínate, había multitudes de gente enferma, físicamente hablando. Y aquí vemos una simbología en el evento del ángel que agitaba el agua. Ustedes, cuando yo leo esto, pues de inmediato viene a mi mente Génesis 1, en donde vemos el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, pero también nos describe que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto implicó que quien ejerce que en aquel momento, como ya lo estudiamos en Génesis, en aquel momento quien ejercía las tinieblas fue el responsable de que la tierra se encontrara en ese estado, vacía y desordenada. Tuvo que haber iniciado una restauración. El Espíritu de Dios que se encontraba sobre la faz de las aguas llevaría a cabo esta obra de restauración y sanidad en la tierra. Recordarán en el estudio que tuvimos en Génesis 1, que nos llevó 2 o 3 sesiones, que vimos esta circunstancia en donde la Escritura nos advierte, nos hace ver que Dios no crea nada en desorden, todo lo crea hermoso y perfecto en su tiempo. Entonces, si dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después nos dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía, algo sucedió entre el versículo 1, entre el tiempo del versículo 1 y del versículo 2 de Génesis 1, algo sucedió. Y bueno, les recomiendo ahí el estudio, que también es muy interesante. Pero entonces en esta ocasión, cuando vemos que el ángel, perdón, ok, déjenme ver, me dicen que no hay imagen, tienen razón, una disculpa, ya tenemos imagen. Les decía que entonces en esta ocasión, si esto de alguna manera pudiéramos verlo como una analogía de este tiempo del inicio, podemos entender también en un momento dado que la intervención de Yeshua con su propósito divino al venir a la tierra tiene que ver con una faceta de restauración, de iniciar un tiempo de el anuncio de las buenas nuevas y en consecuencia, obviamente, a cambiar muchas cosas. Y parte de esto también tiene mucho que ver las aguas, como lo vimos desde un principio del ministerio de Yeshua, la participación de Juan el Bautista, quien comenzó a bautizar en aguas, pero que anuncia la venida de Yeshua, quien nos bautizaría en el Espíritu Santo. Así es de que todo de alguna manera está muy conectado, y los simbolismos son fundamentales, importantísimos aquí, porque nosotros podemos ver cómo es que el agua tiene implicaciones simbólicas y representativas en toda la obra del ministerio de Yeshua muy importantes. El ministerio de Yeshua haría lo mismo entonces, como en el principio. Tuvo como propósito iniciar la restauración de todas las cosas, y la dinámica de su ministerio siempre se caracterizó por la manifestación de dicho propósito a través de la sanación de los enfermos, la liberación de los demonios, de demonios de las personas, inclusive resucitar personas como enseñanza didáctica.
llevada a cabo en lo físico para enseñar lo que haría en el espíritu a través de su doctrina. Esto, siempre que leamos los evangelios, tengamos en mente esto. Siempre vamos a ver acontecimientos, eventos en donde Yeshua lleva a cabo obras milagrosas para alimentar, para sanar, para liberar de demonios, pero todo tiene una implicación espiritual. De modo que la gran tarea para nosotros como estudiantes, como discípulos de Yeshua, es entonces poder entender, poder conectar la obra redentora de Yeshua en el aspecto espiritual, en el mundo espiritual, que aterriza en la vida física de las personas. Eso es la dinámica de la enseñanza de Yeshua en todo su ministerio. En ese sentido, de forma alegórica, podríamos interpretar el evento del ángel en el estanque de Betesda como el hombre enfermo, el paralítico, que representa entonces a Israel. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a eso, vino por las ovejas perdidas de Israel. El Israel de Dios que hoy se encuentra disperso entre todas las naciones del mundo. Los 5 pórticos, de acuerdo al propósito de la restauración, por el camino establecido por el Señor. ¿Cuál es ese camino? Es su ley, son los libros de Moisés. Ese es el propósito. O sea, todos estamos enfermos, todos adolecemos de muchas cosas, no solamente físicamente, sino en actitudes, incluso en actitudes equivocadas que muchas veces podríamos tener y no darnos cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? A través de su ley, que ese es el camino establecido por el Señor. El tiempo en que el paralítico estaba enfermo, que eran 38 años, como vamos a ver, entonces podría simbolizar pues el tiempo de Israel en el desierto, que estar en el desierto pues implica una prueba finalmente. Este es en un momento dado lo que podríamos ver en el acontecimiento de esta escena. Y en este caso, pues el agua del estanque representa el espíritu de la Torah, es decir, bajo la interpretación del malaj de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Por qué hablo del espíritu de la Torah? Es el espíritu de la ley. Una cosa es cumplir la ley tal cual tú la puedes entender y ver, y cumplirla materialmente hablando. Pero algo diferente fue lo que vino a enseñar Yeshua. ¿Qué vino a enseñar? Vino a enseñar el espíritu de la ley. Por eso muchas veces casi siempre estuvo en contradicción con los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. ¿Por qué? Precisamente porque los fariseos y los escribas no cumplían la Torah bajo el espíritu de la Torah. Cumplían la Torah, la ley, literalmente, tajantemente. Cuando tú entiendes lo que es el espíritu de la Torah, significa que ya escudriñaste y estás tratando de entender el corazón de Dios. En la ley, en la Torah, tú vas a encontrar el corazón de Dios, la misericordia. Pero si tú no conoces el corazón de Dios, vas a reaccionar como reaccionaron los fariseos cuando lo vieron sano, que en lugar de alegrarse por la sanidad y maravillarse de Dios, dijeron, no puedes cargar en día de reposo, estás transgrediendo, y lo regañaron. ¿Sí me explicó? Eso es cumplir la ley. Y estaban cumpliendo una ley, lo vamos a ver ahorita. Pero no estaban entendiendo el espíritu de la ley, no estaban entendiendo el corazón de Dios. Así es de que vamos a tratar de grabarnos en nuestra mente que tenemos que conocer el corazón de Dios, tenemos que vivir con el corazón de Dios, tenemos que vivir bajo el gobierno del corazón de Dios, es decir, tenemos que vivir bajo la Torah, su ley. Así es de que
este ángel, este enviado en un momento poder representar esta obra de restauración de Yeshua. Todo esto es simbólico, por supuesto, pero de alguna manera nos ilustra la obra de Yeshua. Entonces, la justificación para considerar esta analogía simbólica del hombre paralítico con el Israel que se encuentra sin Dios y sin pactos. ¿Por qué? Porque el Israel de Dios ahí está, en todo el mundo. Pero hay mucho Israel que aún se encuentra sin pacto con el Dios de Israel. Todavía conserva esta carta de repudio que el Señor le entregó, pero aún en ocasiones no conocen todavía el pacto, en ocasiones todavía se resisten, pero ya está. Pero aún está sin pactos. Entonces, esta analogía la vemos más adelante cuando Yeshua mismo le advierta a este hombre que no peque más, para que no le suceda algo peor después de haberlo sanado. Es decir, que efectivamente su condición de pecado estaba reflejada en su padecimiento físico. Ojo, muy importante es esto. No todas las enfermedades tienen que ver con un pecado. En este caso específico, la Escritura nos ilustra que en ocasiones sí. Y es la razón del paralelismo, la simbología con Israel, de este hombre paralítico. ¿Por qué? Porque el Israel sin pactos aún se encuentra en pecado, sin Dios. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver cómo es que el Señor le advierte a este hombre de esto precisamente. Versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Yeshua le está preguntando a este hombre si quería ser sano. y bueno, que si ya vimos esta simbología con el Israel, y al preguntarle, ¿quieres ser sano? Lo que podríamos entonces entender que en un momento dado de nuestra vida, a ti y a mí, Yeshua nos preguntó, fue: ¿quieres dejar la vida de pecado que tienes? ¿Quieres dejar una vida sin pactos? ¿Quieres ser sano? ¿Sí? Porque era obvio, ¿no?, que este hombre estaba anhelando, pues ahí estaba queriendo ser sano, estaba queriendo buscar el agua, pero no es por la obviedad. Yeshua está resaltando esta pregunta: ¿quién quiere ser sano? ¿Quién realmente quiere vivir bajo el gobierno de la Torah? ¿Quién quiere realmente conocer el corazón de Dios para ser sano, para cambiar sus vidas, para cambiar sus hábitos? No todo, no todo el mundo. Por eso lo preguntó el Señor. Dios no obliga a nadie. ¿Por qué esta persona sigue con esta situación? ¿Cómo es posible si ya vio tantos milagros del Señor, etcétera? Pues sí, pero Dios no obliga a nadie. Viene Pesaj y mucha gente preocupada por la familia, o muchas espositas preocupadas por los esposos aún que no deciden entrar en pacto. Y bueno, uno de los eventos, de las circunstancias complicadas a veces o incómodas, pues tiene que ver con la circuncisión, para poder participar de la Pascua, de Pesaj, uno de los requisitos establecidos por el Señor en su ley. Entonces, Dios no excluye a nadie, todo lo contrario. En la mañana lo comentábamos, Dios establece leyes, circunstancias determinadas en las cuales nosotros tendríamos que sujetarnos para poder participar de sus fiestas. Por favor, siéntate. Para poder participar de sus fiestas, para poder participar de esta gran bendición que implica cada cita divina.
eh, es muy importante que nosotros entendamos esta circunstancia. Entonces, por eso el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres realmente dejar la situación en la que te encuentras? Entonces el hombre paralítico, como la mujer samaritana, simboliza, y que vimos el capítulo anterior, simboliza la nación de Israel, que se encuentra dispersa entre las naciones del mundo y que aún se encuentra en estado de impureza, que representa la enfermedad o el adulterio espiritual, como en el caso de la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Se encontraba en adulterio espiritual, a pesar de repente manifestar que era una mujer religiosa. De manera que muchas personas que escuchen este mensaje de Yeshua, que ofrece restauración para las vidas de las personas, no lo quieren recibir, sin importar que sean de la semilla de Abraham. No importa. El Señor fue fiel, ha sido fiel y ha cumplido a Abraham. Su generación es incontable. Sus descendencias son incontables. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y esto significa que no reciben a Yeshua, pero como dice la Escritura, es decir, hay que recibir a Yeshua, hay que recibir esta restauración, pero conforme te la está ofreciendo aquel que te va a restaurar, no como, o sea, haz de cuenta que tú aceptas la restauración que te está ofreciendo Yeshua y dices sí quiero, pero comienzas a un camino de supuesta restauración bajo un camino ajeno, bajo una doctrina ajena. Entonces dices, bueno, ¿cómo? Si quien te ofreció la restauración es uno. Esa es la cuestión. Y entonces las personas en ocasiones prefieren continuar con sus vidas diciendo que creen en Yeshua. Y sí, pero también es que, entonces ayúdame, por favor. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Que, perdón por la distracción, pero bueno, el asunto es que nosotros tendríamos que considerar la labor de cada uno de nosotros cuando decimos sí queremos ser restaurados por el Señor, sí queremos seguir el camino que tú dices para restaurar, porque el camino, la restauración consiste en eso, es un proceso, y ese proceso te lleva a un camino. Ese camino tiene que ver con la doctrina, la enseñanza, lo estamos viendo, la ley de Dios, la ley de Moisés, pero a través del filtro de la doctrina de Jesucristo, no a través del filtro de doctrinas ajenas a la enseñanza del Maestro, a la enseñanza de Yeshua. De manera que así es que Yeshua pues, nos ha preguntado, ¿quieres ser sano? Y unos dicen sanar, pero dicen permanecer en el desierto. Entonces, desean permanecer en el desierto. Entonces eso ya es decisión de cada quien. Dios no obliga a nadie. Y por eso pregunta al Señor. Por eso le preguntó a este hombre. Entonces le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, de acuerdo a las propias palabras de este hombre paralítico, no había quien lo metiera al estanque. Ahora, bajo el panorama ya de los simbolismos que acabamos de comentar, entonces deberíamos ya de nosotros comenzar a entender ya en qué sentido empieza la enseñanza de Yeshua, que implica también las palabras propias de este paralítico. Dice, no hay quien me meta al estanque, precisamente por su enfermedad. Si el estanque representaba las aguas vivas, si consideramos el simbolismo del hombre paralítico que representa a Israel, que necesita ser restaurado, entonces la razón por la cual no podía alcanzar
a ser sanado era porque necesitaba de un mediador, alguien que le ayudara, alguien que intercediera para que pudiera alcanzar sanidad. Y ese alguien fue Yeshua. Para llegar a ser sanos en nuestras vidas necesitamos de un Salvador, de alguien que nos ayude, y ese alguien es Yeshua. Es decir, este alguien es un intermediador, es un intercesor. Nosotros por sí mismos no alcanzamos la salvación. Ese es el motivo por el cual vino el Señor. Él vino como sacrificio para que nosotros, para que aquellos que estemos, que digamos, sí, quiero ser sano, volteemos, miremos la cruz y entonces anhelemos ser sanos, pero por ese sacrificio. Esa es la intercesión del Señor. Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, no lo llevó al agua. Esto es muy claro. Nos está dejando la Escritura un mensaje muy claro. El estanque estaba haciendo algo milagroso en estos enfermos. Tan es así que había muchos. Eran 5 pórticos, 5 salas que estaban alrededor del estanque. Entonces lo que estamos viendo en ese momento es que sin que Yeshua le haya dicho a sus discípulos: ayúdame a meterlo al agua, simple y sencillamente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El mensaje es muy claro. El sanador era Él. Él vino a sanar. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, un día como hoy. Y es de lo más maravilloso. Dice el versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense. Entonces, la razón por la que, vamos a ver por qué le dijeron esto, la razón por la que los judíos le dijeron al hombre que había sanado, que le era ilícito, que estaba transgrediendo al llevar su lecho, porque era día de reposo, tiene una justificación. Pero esa justificación está mal enfocada, como lo veníamos diciendo. Ellos estaban tratando de cumplir la ley, pero sin entender el sentido de la ley, sin entender el espíritu de la ley. Jeremías 7, acompáñenme a Jeremías 7, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 19. Vamos a ver primeramente esto que sucede en tiempos de Jeremías, para poder entender de qué estaban hablando estos judíos cuando le dicen a este hombre que no podía llevar su lecho. Dice a partir del versículo 19: así me ha dicho el Señor: ve y ponte en la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Hagan ustedes de cuenta que está hablando en día de reposo el Señor. Y le dice esto al profeta. Dice: por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles: oíd la palabra del Señor, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho el Señor: guardaos de vuestra vida, de llevar carga, por vuestra vida, de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Pero vamos a ver cuál fue el sentido de este mandamiento, o de esta prohibición. Y saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él
ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, en tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes del Negev, trayendo holocaustos y sacrificios, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificios de alabanza a la casa de Yud-Hei Bau-Hei. Si ustedes se dan cuenta, esta prohibición para llevar carga tenía que ver con evitar el trabajo. ¿Por qué? Porque era comercio. Era comercio. ¿Y el comercio en beneficio de quiénes? Pues de ellos mismos. Estaban buscando hacer dinero, ganar dinero en el día de reposo. Literalmente lo estaban transgrediendo. No estaban guardando el día de reposo y estaban trabajando. Entonces, por esa razón, en ese sentido es que los judíos le estaban diciendo esto a este hombre. Pero este hombre no estaba trabajando, no tenía nada que ver con una carga de ese tipo. Acompáñenme a otro pasaje que está conectado con este y que habla del antecedente. Nehemías 13, por favor. Y vamos a leer del 15 a 21. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. O sea, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando para hacer vino. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían en Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, ¿ya te diste cuenta? Porque lo comerciaban en el día de reposo. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo. Y los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. E hicieron así vuestros padres, y trajo vuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Ahí estaban los mercaderes. ¿Por qué se quedan delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y los amenazó. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Entonces, si te das cuenta, simplemente dijeron: no carguen. Y de forma general, a grado de cargar ese lecho, hasta hoy sigue siendo una ley que cumplen los judíos de esa manera. Pero la pregunta es: ¿realmente tiene sentido? No era ese En el caso del paralítico. El paralítico no estaba comerciando con su lecho, o sea, ya me sané y ya ahora lo voy a vender, a ver quién me lo compra. Claro que no. El Señor le dijo: levanta tu lecho y vete. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a los textos del Antiguo Testamento, la referencia que tomó el pueblo judío para determinar que era prohibido que el hombre paralítico estaba transgrediendo el día de reposo fue la prohibición que estableció Dios a través del profeta Jeremías y la prohibición que llevó a cabo Nehemías de su regreso de Babilonia. Pero el contexto de esa prohibición fue prohibir el comercio. Prohibir el comercio en el Shabbat.
impedir que en el Shabbat los hombres buscaran su propio beneficio. Con lo cual, por supuesto que estaban transgrediendo el día de reposo. Esa es la razón por la que los judíos querían matar a Yeshua, porque hacía estas cosas en el día de reposo, principalmente. Esto es una muestra muy clara de que mientras el pueblo judío y otros más que dejaron de creer en Yeshua, ¿sí?, como el Mesías, no podrán tener la misma fe de aquellos que recibimos la doctrina del Hijo de Dios, pues en la forma de cumplir la misma ley está la revelación de la verdadera voluntad de Dios en unos y la ceguera espiritual en otros, porque Yeshua vino a enseñar la correcta interpretación de la ley. En ese sentido es bueno hacer el bien al prójimo en el día de reposo. Cuando Yeshua dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, fue una referencia precisamente a la prohibición de Dios para en Jerusalén se abstuvieran de comerciar, como lo dijo Jeremías y Nehemías, porque el comercio implicaba trabajo, pero no en beneficio del prójimo, sino en beneficio propio. De manera que Yeshua estableció la gran diferencia de trabajar en el día de reposo en uno y en otro caso, con lo cual se honra el día de reposo, y en otros casos se blasfema el día de reposo, según sea. ¿Ok? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo, muy práctico, que nos puede suceder a ti y a mí hoy en día. Resulta que pues es sábado en la mañana, Shabbat, día de reposo, y te diste cuenta que se te acabó la leche y ya no vas a ya el viernes ya no compraste, entonces pues pues, se te antoja, tienes que comprar leche porque pues vas a cenar, quizás ya terminando el día de reposo y no tienes para leche. Y aparte, pues de una vez vas a comprar la comida del día siguiente o la cena, no sé, y aprovechas y te vas y compras. ¿Estás transgrediendo el día de reposo? Pues claro que estás transgrediendo el día de reposo, porque tu mandamiento comienza desde el día anterior. Prepara desde un día antes para 2 días. Esa es la enseñanza didáctica del maná. Cuando el Señor entrega el maná, ¿qué dijo? En Shabbat no van a encontrar... en Shabbat no van a encontrar. En Shabbat no van a encontrar cuando salgan a buscar, porque implicaba el trabajo de ir y recoger, sino que en el día sexto tomarán una doble porción. Eso es lo mismo, es la enseñanza que para ti y para mí hoy en día. Tienes que preparar desde el viernes lo que vas a necesitar para el día de reposo. Si ya no lo hiciste, bueno, no va a pasar nada. Pues come lo que puedas comer, que tengas en tu casa, sin que te preocupes. Pero resulta que ya estás en el súper y pues haces la despensa de toda la semana. Estás trabajando, estás comerciando en tu propio beneficio. Pero ¿qué sucede si en ese momento te enteraste de que algún vecino, cualquier vecino, o quizás un familiar, pues no tiene para comer? Pues bien puedes ir a la tienda y comprar algo de comida y llevarle a esta persona y regalarle la comida. ¿Estás comerciando? Sí, porque estás pagando con dinero, por supuesto, pero ojo, tú no estás comerciando con una persona que está guardando el día de reposo, simplemente estás tratando de llevar a cabo de suplir la necesidad de una persona que está en necesidad, que está necesitando alimento, o quizás medicamento, o quizás necesita que alguien lo lleve al hospital y no tiene cómo. En el momento que tú sales de tu casa a donde tengas que ir, si tienes que tomar el carro y trasladarte, o tomar un taxi y trasladarte, ya estás comerciando. Pero tenemos que aprender a ver la esencia del mandamiento para poder entonces comprender en qué momento puedo transgredir o no.
Por eso el Señor dijo, es bueno hacer el bien en el día de reposo, pero buscando el bien del prójimo, no tu propio bien, porque entonces no se cumple el propósito del día de reposo para hacer el bien. Es un tema que deberíamos de considerar. Así es de que estos judíos, sin entender el sentido de la ley, el sentido del corazón del Señor, le reprenden y le dicen que estaba transgrediendo a este hombre por llevar su lecho. Él le respondió, verso 11 dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntaron, ¿quién te sanó? No, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Es decir, ¿quién fue el que te dijo que transgredieras? ¿Sí? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues no lo conocía, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, fíjense, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto nos deja muy claro, muy claro, que este hombre estaba enfermo, pero sí por causa de pecado. Pero una vez más, repito, no siempre es así. Y algo más importante aún, cuidémonos mucho de considerar que a alguna persona seguramente le pasa algo porque anda en estas. Ni siquiera, aunque estemos casi seguros de que sea por algo que anda mal en la vida de la persona, le está pasando esto o aquello. Tengamos mucho cuidado de hacer esto, porque esto equivale a emitir un juicio de condenación. Nosotros no deberíamos de hacer eso. Les repito, quizás estemos viendo las pruebas tan claras que quizás sea así, pero no deberíamos hacerlo. Esto es un trato directo, personal, entre Dios y la persona que está padeciendo esta circunstancia. Y en este caso, se lo dijo directamente a este hombre. Así es de que sí es delicado, pues es muy delicado esto, porque imagínate a qué grado puede llegar el pecado de la persona de manifestarse en un padecimiento físico. Sí es muy delicado y es algo muy fuerte y muy lamentable, por supuesto, porque significa que pues por mucho tiempo la persona no quiso dejar de hacer lo que venía haciendo. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yeshua les respondió a estos judíos que querían matarle: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero vean el trabajo que está haciendo, un trabajo de santidad, un trabajo de bendición que santifica a otros. A eso me refiero. Es justo el ejemplo que yo estaba tratando de poner hace un momento. El trabajo que tú deberías de hacer, si es que quieres trabajar en el día de reposo, debe ser para bendecir, para beneficiar en el bien de otro, para hacer el bien en el día de reposo, pero en beneficio de otros. Yeshua no estaba hablando de trabajar para beneficiarse a sí mismo, por supuesto que no. Ese no debe ser el tema en nosotros. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, bajo su perspectiva, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Verso 19. Respondió entonces Yeshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí nos está diciendo Yeshua que lo que vino a hacer Él es justo lo que hizo el Padre desde el principio. Por eso habla en ese sentido. Yo solo vengo a hacer lo que he visto de mi Padre.
Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cuando dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto significa que Yeshua está hablando de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es el Padre quien levanta a los muertos, es el Padre quien resucita de los huesos secos a todo aquel que está escuchando el viento. Así es de que esta misma potestad es la que tiene Yeshua. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, y fíjense que esto es impresionante esto que va a decir a continuación Yeshua. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Wow, impresionante. O sea, el Padre a nadie juzga, dice Yeshua, sino que todo el juicio me lo ha entregado a mí. La capacidad de hacer juicio y condenación. Es lo que hace un tribunal. Es justo lo que hace un tribunal. Verso 23, para que todos honren al Hijo, ese es el motivo, para que todos honren al Hijo como al Padre. Ese es el propósito por el que el Padre le dio a Yeshua la autoridad de emitir juicio y condenación, para que el Hijo reciba la honra. Es impresionante. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto, ¿qué te está diciendo? Bueno, de nada sirve que el hombre, cualquiera que sea su religión, quiera darle honra a Dios, al Eterno, a Yud-Hei Vav-Hei, pero se niegan a darle honra al Hijo. De nada sirve, Dios no recibe esa honra. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues claro, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien has enviado. Y al Hijo a quien has enviado, por supuesto. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, la expresión de Yeshua, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, es en el propio contexto del evento que le estaban reclamando los judíos a Yeshua, ya que la sanación del paralítico representó para el liderazgo judío el testimonio de que Yeshua tenía toda la autoridad que el Padre le había delegado para que fuera el Hijo quien juzgara, y así todos lo honren. Eso es impresionante, fue algo tremendo para los líderes judíos. El levantar muertos por la voz de Yeshua fue justo lo que sucedió con el paralítico, quien estaba como muerto. Simplemente estaba como muerto, como el Israel en la dispersión, pero por causa de escuchar la voz de Yeshua, tendría vida eterna. Y conste que a ese paralítico el Señor le advirtió, después de haberlo sanado, le dijo, mira, no peques más, para que no te venga algo peor. Así es de que, verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
son uno, pero el Hijo tiene vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Justo la profecía de Daniel. Daniel dijo, a Daniel se le fue dicho, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así de que Yeshua habló de los que hacen lo bueno, pero no se refirió a las propias obras buenas de los hombres, como obras propias, sino las buenas acciones justas que representan el lino fino y resplandeciente de los que habla el libro de Apocalipsis, en referencia a la esposa del Cordero. Esto es, los mandamientos de Dios. Estos resucitarán para vida eterna. Esto significa que la contraposición de esta hipótesis es los que hicieron lo malo, que, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, cuando Yeshua habló de los que hacen lo malo, tiene que ver con la palabra griega nomía, que significa sin ley. O sea, ¿cómo es que hacen lo malo? Sí, viven su vida sin ley, sin la ley de Dios. Lo que complementa la primera hipótesis y confirma que quienes hacen lo bueno, es decir, quienes cumplen la ley, resucitarán para vida. Pero los que viven sin cumplir la ley resucitarán para condenación, por cuanto les fue anunciado las buenas nuevas y rechazaron ser sanados. Por esa razón, Yeshua mismo le dijo que el Padre le había dado autoridad a él mismo, con el propósito de que el Hijo sea honrado, en el entendido de que es el Hijo quien juzgará en el día del trono blanco. Así es de que esto es muy impresionante. ¿Por qué? Porque si en algún momento alguien dudó de la autoridad de Yeshua, o si en algún momento de repente aquellos que dicen creer en Yeshua y están tratando de regresar al Padre a través de su ley, pero en el proceso se encontraban con el judaísmo y se desviaron en el camino, y ahora simplemente dicen que pues ahora es tu hermano mayor y que no es quien tiene la autoridad dada por el Eterno, que no es el Mesías, que no es el Hijo de Dios, que solamente es un profeta o un profeta más, pues entonces significa que no están reconociendo la autoridad del Hijo y no le están dando honra al Hijo, y en consecuencia no le están honrando al Padre. Imagínate, si al Hijo se le dio la autoridad para emitir juicio y condenación, qué terrible. Yo prefiero pensar que esas personas que, habiendo creído en Yeshua, se desviaron del camino, prefiero pensar que no son conscientes de lo que están haciendo. Sin embargo, Yeshua mismo lo dijo que a todo aquel que lo negare, él le negará delante del Padre. Verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros, está hablando de Juan el Bautista,
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces aquí Yeshua les dijo a los fariseos que no tenían la palabra del Padre morando en ellos, porque estaban rechazando a aquel a quien Dios ya había dado, de quien ya había dado testimonio a través de Moisés y a través de los profetas, pero nunca lo vieron. Y eso es hasta hoy en día, siguen sin verlo. Prefieren continuar con las interpretaciones. Obviamente estamos hablando de ellos, del pueblo judío, que prefieren continuar con las interpretaciones, exceptuando toda idea de concepción del Hijo de Dios, del concepto del Hijo de Dios. Así es de que, de hecho, es uno de los requisitos primordiales para todo aquel que se convierte al judaísmo, que comete el gravísimo error de convertirse al judaísmo, declarar hacer la confesión de fe de los 13 principios del judaísmo de Maimónides, establecidos por Maimónides, en los cuales se elimina totalmente el concepto del Hijo de Dios. Muy a propósito, precisamente estos principios tienen ese propósito, que cualquiera que afirma aceptar la fe judía niega de antemano la existencia del Hijo de Dios. Así es de que, pues qué pena por todo aquel que haya en su vida en algún momento dado tomado la decisión de convertirse al judaísmo, porque literalmente le negó. Dice versículo 39, escudriñar las escrituras, continúa diciéndoles, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo decíamos en la mañana, tenemos un mandamiento, el mandamiento es escudriñar las escrituras. Yeshua les pide a los líderes religiosos de Israel que escudriñen las escrituras, porque efectivamente desde Génesis 1 Yeshua está en las escrituras, pero es obvio que ellos no lo veían. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Esto es impresionante, es algo que es muy común hoy en día. Yeshua dijo que quienes se exaltan, quienes reciben la gloria unos de otros, no van a creer por cuanto que lo único que estas personas buscan es su propia gloria, presunción y reconocimiento los unos de los otros. ¿Por qué dijo el Señor esto? Esto significa que el alcance de la palabra creer en verdad, cuando hablabas de creer, no significa que creas solamente que es así, que así sucedió, que es verdad. Es algo mucho más, significa algo mucho más allá de la percepción de los sentidos, que hace que las personas que
que a las que se la pasan reconociéndose unos a otros, dándose honra entre los hombres en sí mismo, se olvidan de darle gloria pues al único digno. Y la consecuencia de esto es la pérdida de la capacidad del discernimiento espiritual. Esto es espiritual. Cuando los hombres buscan esto, tanto dar honra a los hombres como recibir la honra, se están olvidando de lo más importante. Esto daña al hombre porque enaltece su ego, y eso impide que en el espíritu tú continúes siendo edificado, continúes recibiendo la bendición de Dios. Entonces, y hablamos de una honra de la cual solamente es digno el Señor. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos de no darle o no adjudicarle atributos a los hombres que solamente son del Eterno. ¿Sí? O sea, es bueno en un momento dado, incluso es sano, reconocer determinados atributos en las personas que en un momento dado de los cuales tú puedes recibir bendición a través de un mensaje, a través de algún estudio, no sé. Es importante, eso es bueno, que tú reconozcas eso, pero tienes que tener mucho cuidado de que tus palabras o de que todo el tiempo estés tratando de ¿cómo se dice? De estar alabando, ¿no?, a la persona, porque entonces te estás olvidando de que realmente todo lo que en un momento tú pudieras recibir en bendición, lo recibes del Eterno y no pero por parte de esta persona. O sea, es Dios, es Él quien te da la bendición, de quien tú recibes bendición. Por eso nosotros en un momento dado lo único que tenemos que hacer es redirigir las palabras de gratitud al Señor. Nosotros solo somos siervos inútiles por cuanto hacemos lo único para lo cual hemos sido llamados. Así es de que no debemos estar muy satisfechos recibiendo gloria, ¿no? Alguna gloria que no nos corresponde, que solamente le corresponde al Señor. Dice verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés. Wow, y aquí les dio en la yugular. ¿Por qué? Porque pues Moisés, para ellos supuestamente Moisés es lo máximo. Los acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, cuando les dice esto, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa, la ley en quien ustedes tienen esperanza. Esa misma ley que no están sabiendo, no están cumpliendo bajo el espíritu del corazón de Dios, esa misma ley les acusa delante del Padre. ¿Por qué? Porque vieron a un paralítico que tenía 38 años sin poder moverse, y cuando lo vieron de pie se preocuparon más porque estaba cargando su lecho que por dar gloria a Dios por el milagro que estaban viendo ahí frente a ellos. La propia ley les iba a acusar. Y teniendo la oportunidad de restaurar, de rectificar, pues no, simplemente querían matarlo en el peor de los casos, que estaban buscándole para matarlo. Verso 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis. ¿Sí? No creéis. Una vez más, la palabra creer, que tiene que ver con discernir la palabra de Dios, más allá de la simple lectura. Entender la esencia de la ley. Eso es no creer, no poder creer. Entonces ya vemos que creer realmente a lo mejor no está en la capacidad natural del hombre. Eso viene de Dios también. No creéis a sus escritos. ¿Cómo creeréis
a mis palabras. Pues claro, si no disciernen o no quieren discernir en el Espíritu la ley, pues ¿cómo van a creer que Yeshua es el Hijo de Dios? Sí, por eso querían matarlo, porque se hacía Dios a sí mismo a decir que era el Hijo de Dios. Yeshua dijo que Moisés sería quien les juzgaría a los líderes porque la forma en que estaban cumpliendo la ley era para conveniencia propia y para mantener su religiosidad, pero totalmente al margen del espíritu de la ley de Dios, como lo venimos comentando. Por lo cual, al cumplir la ley como la venían cumpliendo, y que aún lo hacen, porque así lo hacen todavía, al decir que Moisés les juzgaría significa que es la ley misma, dada a Moisés, quien les estará juzgando el día que estén delante del Padre. Es decir, que el Israel de Dios comprenda, y esta es nuestra oración, que el Israel de Dios comprenda que la forma de honrar la autoridad del Hijo, la autoridad de Yeshua, solo se manifiesta en hechos tangibles, que dependemos de Él como el intercesor para ser sanados. En eso se debe manifestar nuestra gratitud, que dependemos de Él para ser sanados de nuestra propia impureza. Así como aprender también que es su interpretación, la interpretación de la ley, la que verdaderamente nos hace salir de los sepulcros. Es decir, si estábamos muertos, ahora vivimos por cuanto hemos escuchado su voz, como Él mismo lo dijo. Que todos los que digan que creen en el Hijo manifiesten la honra a Yeshua de forma tangible, mediante la fidelidad a su confianza, a su enseñanza. Que confiemos en Él. Y si confiamos en Él, entonces confiamos en que su enseñanza es lo único que necesitamos para ser sanados. Esa es nuestra oración. Bendito Rey, gracias Padre Santo, porque en todo momento tú siempre has querido sanarnos, pero también tú has esperado la respuesta de nosotros para decir que sí queremos ser sanados por ti, Señor. Porque necesitamos de ti. Nosotros mismos no podemos ser sanados por nuestros propios méritos. Y tampoco podemos esperar ser sanados a través de otro conducto. Tú eres el único medio, Señor. Y ahora lo sabemos. Permite que seamos obedientes, porque también la obediencia viene de ti, Señor. Permite que el Israel que te clama, que te adora en las naciones del mundo, tengan el discernimiento, aprendan a discernir en el Espíritu tu corazón, Señor, a través de tu ley. Porque en tu ley, que es tu instrucción, tu enseñanza, nosotros tenemos revelado ahí tu espíritu, Señor, tu corazón, la voluntad que tú has plasmado en esos mandamientos, para que nosotros aprendamos a vivir adorándote, cumpliendo tu voluntad. Qué mejor manera de adorarte, de manifestar nuestra gratitud y la honra al Hijo, que cumpliendo esta ley, pero habiendo discernido en el Espíritu lo que tú quieres que nosotros hagamos. ¿Cómo es que tú quieres que comprendamos, Señor, cada mandamiento? No solamente en nuestro propio beneficio, sino primordialmente en el beneficio de los demás. Porque es así como el Israel se restaura, Señor, cada día. Gracias por tanta bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.